yo no estoy grabando, no duden en avisarme, ¿sí? Bueno, las etapas del proceso de conocimiento ordinario dijimos que son 3, ¿sí? Acá Natalia correctamente respondió. Y la primera etapa es la etapa introductoria que se desarrolla con la presentación de la demanda. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Que la demanda es el inicio del proceso por el cual ustedes saben que la demanda o por medio de la demanda se somete la pretensión del actor ante el órgano jurisdiccional. Con la demanda y con la contestación de la demanda queda trabada la litis. ¿Qué significa que queda trabada la litis? Que tenemos juez competente, que termina la etapa introductoria del proceso y que vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la etapa probatoria. Ahora, para que se desarrolle la etapa probatoria en el marco del proceso de conocimiento ordinario, tenemos que tener concluida la primera etapa, que es la etapa introductoria. La lección que vamos a desarrollar el día de hoy corresponde a las pruebas. O sea que nosotros hoy vamos a estudiar la siguiente etapa del proceso de conocimiento ordinario. Entonces, quiero que se remitan al artículo 243 del Código Procesal Civil. Artículo 243 del Código Procesal Civil. ¿Quién puede leer, por favor? Artículo 243 del Código Procesal Civil. Apertura, artículo 243. Apertura a prueba. El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no lo pidan, siempre que se hubieren alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieran conformes. ¿Qué es la prueba? Vamos a ver el concepto de prueba. La prueba es todo aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de lo que conocemos a lo que no conocemos, yendo de lo conocido a lo desconocido. Ese es el concepto de prueba. Todo proceso controvertido en el marco de un proceso como regla general tiene la apertura de la causa a prueba. Cuando hayan hechos controvertidos, cuando las partes hayan ofrecido pruebas, cuando amerite que la decisión del juez, cuando el juez necesita que esos hechos controvertidos sean conducidos o le conduzcan a una sentencia definitiva, esta conducción se tiene que dar por medio de las pruebas que se van a diligenciar en el marco del proceso. En caso de duda en un proceso, siempre se tiene que dar a la apertura de la causa a prueba, porque vimos también que una de las posiciones del demandado es allanarse a las pretensiones del actor. Entonces ahí no hay ya nada que discutir. La apertura de la causa a prueba ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el demandado ya se allana. Tenemos también la posición del demandado en el que admite los hechos, pero no el derecho, que es la cuestión de puro derecho. En ese caso, no hay cuestiones controvertidas, no hay hechos controvertidos que se tienen que dirimir por medio de las pruebas. Entonces, ya se pasa a la siguiente etapa, que es la que vimos también del escrito de réplica y dúplica, para que después se llame autos para sentencia y finiquite el proceso. Pero también tenemos la posición del demandado, en el que niega categóricamente y cada uno de los hechos expuestos en la demanda. Entonces, por supuesto que en esa situación se debe abrir la causa a prueba. ¿Por qué? Porque hay
hechos que deben sustentarse por medio del diligenciamiento de las pruebas. Y eso es lo que se desarrolla en la etapa probatoria, que es la siguiente etapa y es la que ahora vamos a comenzar a estudiar. Ahora, el artículo 243 nos dice entonces, apertura a prueba. El juez recibirá la causa a prueba, aunque las partes no la pidan, siempre que se hubieran alegado hechos conducentes acerca de los cuales aquellas no estuvieran conformes. La regla general es que todo proceso controvertido requiere la apertura de la causa a prueba. Ahora tenemos dos clases de verdades. Tenemos una verdad real, que es la verdad material o absoluta, que se refiere a los hechos, que guarda conformidad con lo que realmente aconteció. Es lo que se denomina en la doctrina la verdad verdadera. Y tenemos también la verdad formal y relativa, que es la verdad formal y relativa, es aquella que se encuentra plasmada en el expediente, que muchas veces no coincide con la verdad real. ¿Qué es lo que les quiero decir? Que muchas veces nosotros tenemos la verdad real, material o absoluta, en el sentido que tenemos los hechos, que estamos contando lo que está pasando, pero que no podemos sustentar con la verdad formal, que es aquella que obra en el expediente. Entonces, estas dos verdades, estudiando un poquitito de doctrina, quiere decir que la verdad real es el relato de nuestros hechos. Es lo que nosotros realmente, es lo que nosotros contamos en el marco de una demanda de conformidad con lo realmente acontecido. Y la verdad formal y relativa es la que se crea en base a lo que obra en el expediente y que muchas veces no coincide con la verdad real. Ahora, el objeto de la prueba. ¿Cuál es el objeto de la prueba? Probar los hechos, por supuesto, por medio del diligenciamiento de las mismas, y prueba también el derecho. Pero ojo que en cuanto al derecho, sabemos que tenemos el principio que rige en nuestra materia, que es el iura novit curiae, que queda a criterio de su señoría o del juez. Ahora, también tenemos en el marco de nuestro proceso hechos que no necesitan probarse. ¿Cuáles son los hechos que no necesitan probarse? Son aquellos hechos confesados o admitidos por las partes. Los hechos confesados son aquellos hechos en que la parte reconoce expresamente. Y los hechos admitidos son aquellos reconocidos por la parte por medio del silencio, las respuestas evasivas. También tenemos dentro de los hechos que no necesitan probarse los hechos notorios. ¿Por qué los hechos notorios no necesitan probarse? Porque la característica de los hechos notorios es que son de dominio público, es decir, que nadie lo pone en duda. ¿Qué podrían ser? Pueden referirse a acontecimientos políticos, históricos, atmosféricos. No necesitan probarse porque son de dominio público. Entonces tenemos dentro del marco de hechos que no necesitan probarse. ¿Cuáles son? Los hechos confesados o admitidos y los hechos notorios. Pero también tenemos hechos que son presumidos por la ley. Se tiene por existente el hecho presumido siempre que se haya acreditado el hecho que es su antecedente, que es lo que conocemos, y el ejemplo clásico de hechos presumidos por la ley es acreditado el matrimonio. La ley presume que todos aquellos hijos que nacen en el marco o en el seno de ese matrimonio son hijos matrimoniales. Entonces, estos son los hechos de acuerdo a la característica de los mismos, que no necesitan probarse. Hechos confesados o admitidos
hechos notorios porque son de dominio público y hechos presumidos por la ley. Artículo 244. ¿Quién puede leerme, por favor? Artículo 244. Oposición. Si alguna de las partes se opusiere dentro del tercer día, me imagino que tiene que decir, ¿verdad? El juez resolverá lo que sea procedente previo traslado. La resolución solo será apelable si dejare sin efecto la apertura a prueba. ¿Ustedes creen que las partes se pueden oponer a la apertura de la causa a prueba? Demanda, contestación, queda trabada la litis. El juez, por medio de una providencia, ordena la apertura de la causa a prueba. Dice aquí el artículo 244, si alguna de las partes se opusiere dentro de tercero día, el juez resolverá lo que sea procedente previo traslado. ¿Qué significa esto? La apertura de la causa a prueba se ordena por medio de una providencia, que el lunes les voy a mostrar en qué consiste esa providencia. Esa providencia que ordena la apertura de la causa a prueba debe ser notificada por cédula a las partes del proceso. Si una o varias de las partes del proceso se oponen a la apertura de la causa a prueba, esa oposición lo deben hacer dentro del tercer día de la notificación por la cual se le comunicó la apertura de la causa a prueba. Hoy llega el ujier notificador, me trae la cédula de notificación en donde se transcribe la providencia por la cual el juez ordena la apertura de la causa a prueba. A partir del día siguiente se me computan los 3 días para que yo pueda oponerme a la apertura de la causa a prueba. ¿Por qué casos la parte se podría oponer a la apertura de la causa a prueba? Y dice aquí, cuando consideren que no tienen hechos controvertidos o conducentes y cuando hay conformidad para que la causa se sustancie de puro derecho. Entonces, en estos dos casos puede existir la oposición de las partes para que se realice la apertura de la causa a prueba. ¿Y por qué, si es que se consideran que no hay hechos controvertidos o hay conformidad entre las partes para que se sustancie la causa de puro derecho y no se abra la causa a prueba? Es importante, ustedes se preguntarán, pero ¿y por qué? Bueno, que se abra nomás la causa a prueba y que después concluya la causa a prueba y que pasemos a la siguiente etapa. Lo que pasa es que el periodo probatorio, una vez que se realiza la apertura y una vez que quede firme esa providencia por la cual se realiza la apertura de la causa a prueba y ninguna de las partes se haya opuesto, puede ser abierta o puede durar hasta 40 días hábiles. Ustedes se imaginan no tener pruebas que diligenciar en el marco de un proceso, ¿sí? Que ya tenga yo conformidad con las otras partes para que se sustancie de puro derecho nomás la causa y sin embargo se abre la causa a prueba. Sería una pérdida de tiempo. Entonces, el fundamento que podríamos darle al artículo 244 es que cuando las partes consideren que no hay hechos controvertidos o conducentes en el marco del proceso y cuando hay conformidad con las demás partes del juicio en que se sustancie la causa de puro derecho, se deben oponer a esa providencia que ordena la apertura de la causa a prueba. ¿Para qué? Para pasar ya directamente a la siguiente etapa y omitir la etapa del periodo probatorio que no puede superar el plazo de 40 días hábiles. ¿Quién tiene abierto su micrófono? Alguien tiene abierto su micrófono, chicos, y me está distorsionando un poquitito el sonido.
¿Pueden verificar, porfa? Parece que es solo. ¿Sí? ¿Quién le puede avisar? Entonces, el artículo 244 se refiere a la oposición. Ahora, esta oposición por parte, valga la redundancia, de una de las partes en el marco de un proceso a que se abra la causa a prueba, ¿qué consecuencia tiene con el plazo probatorio? Se interrumpe el plazo probatorio hasta que el juez resuelva sobre esa oposición. Lo que significa que si no hace lugar a la oposición de la apertura de la causa a prueba y se sigue en proceso y se debe abrir la causa a prueba, se vuelve a computar a partir de que quede firme esa resolución por la cual se resolvió no abrir la causa a prueba, o mejor dicho, no hacer lugar a la oposición, se comienza a computar a partir del día 1. Ahora, si es que el juez hace lugar a esa oposición, entonces por supuesto que se estaría pasando ya a la siguiente etapa. Le pueden avisar, chicos, a la compañera porque me desconcentra muchísimo. Ahí creo que apagó, ¿verdad? ¿O no? Sí, profe. Ahí sí. Bueno, entonces Sí, le estaba diciendo que en el caso que ocurra esta oposición, el juez lo debe resolver, por eso dice ahí, el juez resolverá lo que sea procedente previo traslado. ¿Por qué? Previo traslado en el caso, por ejemplo, que todas las partes no presten su conformidad, entonces sí, el juez le debe correr traslado a las otras partes que no han prestado su conformidad para que la causa no se abra a prueba o que no se hayan opuesto a la apertura de la causa a prueba, para escuchar y ver plasmado en un escrito la posición de esa parte, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el efecto de presentar la oposición de la apertura de la causa a prueba? Es que se interrumpe el plazo probatorio. Una vez que se resuelva la oposición a la apertura, si esta no se hace lugar y el juez ordena que la causa se abra a prueba, el plazo probatorio, una vez que quede firme esa resolución que fue otra vez notificada a las partes, a partir del día siguiente se computa el día 1. Entonces, el efecto de la oposición a la apertura de la causa a prueba es la interrupción del plazo probatorio. Eso tienen que tener muy en claro. Interrupción del plazo probatorio. Ustedes ya saben, ya son casi abogados, que la interrupción es una cosa y la suspensión es otra cosa. ¿Sí? Entonces, artículo 245. ¿Quién me puede leer, por favor? Artículo 245. Presentarse la apertura a prueba de conformidad de partes. Si dentro de tercer día de querer firmar la providencia de apertura a prueba todas las partes manifestaren que no tienen ninguno que producir o esta consiste únicamente en la constancia del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, el juez conferirá nuevo traslado por su orden, quedando la causa conclusa para definitiva. Es un poco lo que ya nos dice la situación anterior. Prescindencia de apertura a prueba por conformidad de las partes. Si dentro de tercero día de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifestaren que no tienen ninguna que producir, cuando queda firme, si dentro del tercero día de quedar firme la providencia de apertura a prueba, todas las partes manifestaren. ¿Qué significa eso? Se ordena por providencia la apertura de la causa a prueba. Se notifica a todas las partes de que la causa se abrió a prueba. Dentro del tercer día, a partir del día siguiente, corre el plazo, ya sea para oponerme a que se abra la causa a prueba o ya sea para manifestar, para que manifiesten las partes su conformidad de que no se abra la causa a prueba.
Entonces, ¿por qué? Porque no tienen ninguna prueba que producir. Y continúa el artículo y dice, o que esta consiste únicamente en las constancias del expediente o en la documental ya agregada y no cuestionada, porque ustedes también ya saben que la prueba documental se debe agregar ya sea con la demanda y con la contestación de la demanda. Entonces puede ser de que el sustento de mi demanda o el sustento de la contestación de mi demanda se base netamente en la prueba documental que ya obra en autos, que ya se encuentra en el expediente y que yo no tengo necesidad o ninguna de las partes, en este caso no tenemos necesidad de diligenciar otros tipos de pruebas, porque la prueba documental ya es suficiente para sustentar ya sea el derecho de la actora y el derecho de la demanda. Entonces continúa diciendo, el juez conferirá nuevo traslado por su orden, quedando la causa conclusa para definitiva. Por su orden, ¿qué significa? Que se le debe correr traslado al actor y luego se le debe correr traslado al demandado. Entonces, en este caso, hay conformidad de las partes para que se prescinda de la apertura de la causa a prueba, sea por oposición de una sola de las partes, o sea por conformidad de todas las partes en el marco del proceso, para que no se abra la causa a prueba. Esa petición indefectiblemente se debe hacer dentro del plazo de 3 días. ¿Qué es el plazo de 3 días? Después de que se haya notificado, o mejor dicho, a partir del día siguiente de la notificación de la apertura de la causa a prueba. Es ese el momento procesal oportuno para que las partes se puedan oponer a la apertura de la causa a prueba o para que puedan solicitar la prescindencia de la apertura de conformidad a las partes. Artículo 246. ¿Quién puede leer, por favor? Artículo 246. Voy a leer, profe. Dale. 246. Medios de prueba. El juez podrá disponer, a pedido de parte, el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros, o no estén expresamente prohibidos para el caso. Los medios de prueba no previstos se diligenciarán aplicando por la analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su defecto, en la forma que establezca el juez. ¿Qué es lo que nos quiere decir el artículo 246 al mencionarnos? El juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley. Lo que este artículo nos quiere decir es que el juez puede, en virtud a su facultad instructoria que le otorga el mismo Código Procesal Civil, ordenar el diligenciamiento de pruebas que no estén tipificadas en nuestro código. ¿Cuáles son las pruebas o los medios de prueba que nosotros tenemos tipificados en nuestro Código Procesal Civil? La prueba confesoria, la prueba documental, la prueba testimonial, la prueba pericial, las reproducciones de exámenes, el reconocimiento judicial y la prueba de informe. Estas son las pruebas. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor? ¿Quién me ayuda? Ahí ya paro. Bueno, estas son las pruebas. Estos medios de prueba se encuentran tipificados en la ley, tipificados en nuestro Código Procesal Civil. Confesoria, documental, testimonial, pericial, reproducciones y exámenes, reconocimiento judicial, informes. Lo que dice entonces el artículo 246 es que el juez podrá disponer a pedido de parte el diligenciamiento de los medios de prueba no previstos en la ley, o sea, no tipificados en la ley, siempre que no afecten la moral, la libertad personal de los litigantes o de terceros o no estén expresamente prohibidos para el caso.
Los medios de prueba no previstos, o sea, los medios de prueba no tipificados en el Código Procesal Civil, se aplicarán o se diligenciarán aplicando por analogía las disposiciones de los que sean semejantes, o en su caso, en la forma que establezca el juez. Esto es en virtud al principio de amplitud de la prueba, que establece la admisibilidad de otros medios de prueba no tipificados en la ley, siempre que no afecten la moral, las buenas costumbres, la intimidad de las personas. Ojo con eso, porque ustedes saben que la Constitución Nacional protege eso. Es de rango constitucional esa protección. Por lo tanto, siempre que no afecte la moral, las buenas costumbres, los usos, la intimidad de las personas, y no esté tipificado en la norma, no esté tipificado en nuestro Código Procesal Civil, el juez, en virtud a la facultad instructoria que el mismo Código Procesal Civil le otorga, puede ordenar el diligenciamiento de las mismas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque ustedes sabrán, chicos, de que actualmente vivimos en una era de la tecnología total, ¿sí? Y ahora es muy común de que en el marco probatorio o en el marco de un proceso o de un juicio se arrimen, por ejemplo, filmaciones, se arrimen conversaciones vía WhatsApp, cuestiones que antes, o mejor dicho, durante la sanción y promulgación de esta ley que corresponde a nuestro Código Procesal Civil, no existían. Entonces, mucho puede referirse el artículo 246 al diligenciamiento o a la disposición de ese tipo de pruebas que la tecnología ahora nos proporciona. Entonces, siempre y cuando ustedes sabrán, y les vuelvo a repetir, no se viole la intimidad de las personas, la vida privada y todo lo que dispone nuestra Constitución Nacional. Artículo 247. ¿Quién puede leer, por favor? Artículo 247. Voy a leer otra vez si quieres, profe, sin ningún problema. Sí, por favor. Artículo 247. Pertinencia y admisibilidad de la prueba. Solo deberán producirse pruebas sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. Las que se refieran a hechos no articulados serán desechadas en la sentencia definitiva, salvo lo dispuesto respecto de los hechos nuevos alegados. No serán admitidas pruebas que fueren prohibidas por la ley, manifestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Si lo hubiere sido, no serán consideradas en la sentencia. ¿Qué es la pertinencia de la prueba? La pertinencia de la prueba significa o se refiere a la idoneidad o se refiere a la eficacia de los medios probatorios. Cuando un medio probatorio es idóneo y es eficaz, cuando se refiere a lo que yo demandante establecí en mi demanda o cuando yo o a lo que yo demandado establecí en mi contestación de la demanda. Esas son pruebas pertinentes que hacen a los hechos, que son idóneas con la causa, que son idóneas con las manifestaciones que se hicieron en el marco de la demanda y de la contestación. Y aquellas impertinentes o las pruebas impertinentes son las que no corresponden con los hechos articulados, ya sea por el demandante o por el demandado. Entonces, por eso es que el artículo 247 nos habla de la pertinencia y de la admisibilidad de la prueba. Solo deberán producirse pruebas sobre hechos que hayan sido articulados por las partes en sus escritos respectivos. ¿Qué significa eso? Lo que les dije recién, que se refiere a la eficacia o a la idoneidad. La prueba tiene que ser idónea con relación a lo que yo puse en mi demanda o lo que el demandado estableció en la contestación de su demanda. Caso contrario, serán impertinentes y por lo tanto el juez tiene la facultad de rechazarlas, de no ordenar su diligenciamiento durante el periodo probatorio o simplemente hacer caso omiso
a ellas por impertinentes dentro de la sentencia definitiva. Dice el segundo párrafo, no serán admitidas pruebas que fueran prohibidas por la ley, manifiestamente improcedentes, superfluas o meramente dilatorias. Si lo hubieran sido, no serán consideradas en la sentencia definitiva. ¿Cuáles son las pruebas que no pueden ser admitidas o no admisibles? Las que atenten contra la moral, contra la libertad, contra la dignidad de las personas, aquellas que estén prohibidas por la ley, aquellas pruebas que son extemporáneas, que sean innecesarias, que sean superfluas. Esas son las pruebas que no serán admitidas, que son pruebas que son impertinentes. Entonces, lo que nosotros ofrezcamos para el diligenciamiento en el periodo probatorio, en el marco de nuestra demanda o en el marco de nuestra contestación de la demanda, tienen que ser diligenciamientos o tienen que ser pruebas que sustenten ya sea mi acción o ya sea que sustenten la contestación de la demanda. Caso contrario, serán pruebas impertinentes y por lo tanto corremos el riesgo que el juez no ordene su diligenciamiento o que, si bien se diligencien en la sentencia definitiva, exprese su señoría que son impertinentes porque no guardan relación con el desarrollo del proceso, no guarda relación con la demanda y la contestación, por lo tanto, no son pertinentes. Artículo 248, por favor. Artículo 200. Constancia de expedientes. Cuando la prueba consistiere en constancia de otros expedientes judiciales o administrativas no determinados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes, sin perjuicios de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes, en oportunidad de encontrarse la causa en estado de dictar sentencia. Les voy a dar un ejemplo de qué significa este artículo 248 que nos habla de las constancias de expedientes. Yo inicié un juicio de pruebas anticipadas, que vamos a ver un poquito más adelante, con relación pruebas anticipadas para después iniciar un juicio de daños y perjuicios por responsabilidad contractual. Ese juicio de pruebas anticipadas todavía no concluyó. Está autos para sentencia. Pero mi plazo de prescripción de mi acción principal, que es daños y perjuicios por responsabilidad contractual, prescribía en el mes de marzo. Yo no podía esperar que se resuelva mi juicio de pruebas anticipadas, ¿sí? Porque iba a prescribir mi acción. Entonces, yo inicio el juicio de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual y agrego una fotocopia del expediente de pruebas anticipadas hasta el estado en el que se encuentra. Y le digo a su señoría que solicite, una vez que haya concluido el juicio de pruebas anticipadas, que la jueza interviniente remita esos autos para que la jueza que interviene en el proceso principal, que es la de demanda de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual, pueda tener conocimiento de lo resuelto. ¿Por qué? Porque yo ya no pude agregar la sentencia, no pude agregar ya la resolución del juicio de pruebas anticipadas porque no concluyó antes que yo planteé mi demanda. Y ustedes saben de que el único momento procesal oportuno para agregar la prueba documental es al presentar la demanda. Yo presenté como instrumental la copia del expediente hasta el estado donde se encontraba y mencioné en el escrito de demanda que una vez que concluya, que solicito a vuestra señoría que ordene por oficio que se remita ese expediente a los efectos de que la misma pueda ver qué se resolvió. ¿Por qué? Porque si sale la sentencia, la resolución en el marco de ese juicio de prueba anticipada, yo lo puedo después ir a agregar por medio de un escrito en mi proceso principal. ¿Por qué?
porque se va a ordenar el desglose de esa prueba. ¿Y por qué se va a ordenar el desglose de esa prueba documental? Porque ya no es el momento procesal para que yo pueda agregar esa resolución que pone fin a mi juicio de pruebas anticipadas. Entonces, cuando yo voy a plantear una demanda y yo quiero arrimar como prueba lo que está sucediendo en otro juicio, yo puedo correctamente, si concluyó el juicio, no hay ningún problema, hago una fotocopia in extenso del expediente y lo agrego como prueba documental. Pero puede ser que el otro juicio, que a mí me servirá de mucho en el marco del nuevo juicio, no esté concluido. Entonces yo agrego hasta el estado donde se encuentra y le solicito a vuestra señoría que solicite que luego el expediente original se le traiga a la vista al momento en el que ella resolverá en el juicio principal. Entonces dice por eso, cuando la prueba consistiere en constancias de otros expedientes judiciales o administrativos no terminados, la parte agregará los testimonios o certificados de las piezas pertinentes. Puede ser que nosotros tengamos los escritos. Cuando ustedes se van a presentar un escrito, bueno, ahora ya ya estamos en la era de los expedientes electrónicos, pero hay muchos juzgados, por ejemplo, todavía, donde uno se va y presenta su escrito. Uno lleva una copia, te ponen el cargo en el escrito original, que es el que va en el expediente, y te ponen el cargo también en tu copia. Y uno va archivando todos los escritos que va presentando en el marco del proceso. Eso también, a eso se refiere el artículo 246, cuando habla y dice testimonios o certificados de las piezas pertinentes. Si yo quiero agregar copias de los escritos que yo presenté en el marco de ese proceso, lo puedo hacer. Si yo quiero agregar el expediente in extenso a una fotocopia, lo agrego. Si el expediente aún no está terminado, nos dice acá, sin perjuicio de la facultad del juez de requerir dichas constancias o los expedientes en oportunidad de encontrarse en la causa en estado de dictar sentencia. Entonces, ustedes pueden utilizar como prueba lo que esté aconteciendo en otros expedientes, aunque no estén terminados. Ustedes pueden agregar hasta donde se encuentre, pueden agregar las copias hasta donde esté el expediente y luego solicitan a su señoría o en el mismo escrito de contestación o de demanda, solicitan a vuestra señoría que antes de dictar sentencia solicite que se traiga a la vista el expediente principal a los efectos de que él pueda interiorizarse de qué es lo que pasó en el marco de ese proceso. Eso nos quiere decir el artículo 248. Artículo 200, sí. ¿Qué ocurre con los plazos en este caso? Porque me da la impresión de que el segundo juicio, que sería el juicio principal, depende también de lo que se resuelva en el juicio que inició con anterioridad. No. Si ese se retrasa, por ejemplo, supongo que se retrasa No, el siguiente. te explico por qué no. Porque cuando uno solicita pruebas anticipadas o cuando uno solicita diligencias preparatorias, la primera expedición que hace el juez es la admisión o no de esas pruebas anticipadas o de esas diligencias. Lo que concluye, la resolución que concluye las pruebas anticipadas o que concluye las diligencias preparatorias es una simple resolución que dice quedan concluidas las pruebas anticipadas o quedan concluidas las diligencias preparatorias. ¿Qué les quiero decir? No es que queda supeditado. ¿Por qué? Porque lo primero que el juez te dice cuando vos solicitas pruebas anticipadas o cuando vos solicitas diligencias preparatorias es si se hace lugar o no se hace lugar a tu pedido. ¿Qué es cómo concluyen las diligencias preparatorias o cómo concluyen las pruebas anticipadas? Una vez que se haya desarrollado el diligenciamiento de las pruebas que yo solicité, concluye con un auto interlocutorio por el cual se establece que quedan concluidas el diligenciamiento de las pruebas anticipadas o queda concluida el diligenciamiento de valga la redundancia, diligencias preparatorias. Entonces,
Solamente eso. Pero ¿por qué es importante que esté finiquitado ese proceso? ¿Por qué es importante que culmine con esa resolución? Porque si no puede caducar. Y si caduca, si yo, bueno, solicité pruebas anticipadas o solicité diligencias preparatorias, se ordenaron el diligenciamiento de las pruebas anticipadas de la diligencia preparatoria y yo no impulsé hasta que culmine el juicio, va a caducar y por lo tanto yo no voy a poder utilizar eso en el marco de mi proceso principal, en este caso en el mío, que es una indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual. Entonces yo necesito que la jueza que entiende en mi juicio de daños y perjuicios sepa de que concluyó ese juicio de pruebas anticipadas y que por lo tanto lo que ocurrió ahí pueda ella tener en cuenta una vez que dicte sentencia definitiva. Entonces, es importante en ese sentido que en el ejemplo que yo les di, pero no queda supeditado nada. ¿Por qué? Porque ya se ordenó que se hagan esas pruebas anticipadas o ya se ordenó que se realicen esas diligencias preparatorias. No sé si aclaré tu duda, César. Sí, gracias, profesor. ¿Sí? Es al efecto de que su señoría sepa y pueda corroborar de que se concluyó el proceso de pruebas anticipadas y que se concluyó el proceso de diligencias preparatorias. Caso contrario, si es que esos expedientes se dejaron ahí y caducaron, se archivaron, entonces no podría su señoría tener en cuenta eso que yo arrimé. ¿Para qué? Para el momento de dictar sentencia definitiva. Artículo 249 y con esto vamos a terminar. ¿Quién me puede leer, por favor? Artículo 249. Carga de la prueba. Incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer. Los hechos notorios no necesitan ser probados. La calificación de los mismos corresponde al juez. La carga de la prueba es clarísimo, el artículo dice, incumbirá la carga de la prueba a la parte que afirme la existencia de un hecho controvertido o de un precepto jurídico que el juez o tribunal no tengan el deber de conocer. Tanto el actor como el demandado tienen la carga de la prueba. ¿Qué significa carga de la prueba? Que deben instar a diligenciar todas las pruebas que ofrecieron en el marco del proceso. Caso contrario, si no diligencian las pruebas, ¿quiénes van a ser los perjudicados? ¿El actor o el demandado? Si yo estoy ofreciendo pruebas testificales, si yo estoy ofreciendo pruebas periciales, si estoy ofreciendo pruebas, ofreciendo la prueba confesoria y no realizo ninguna de ellas, ¿quién va a perder o quién va a sentirse, o sea, quién va a ser cercenado en la posibilidad de poder demostrar con pruebas los hechos que fundamentó en su demanda? El actor y lo mismo el demandado. Si el demandado contestó su demanda, sustentó en hechos, ofreció pruebas y este no diligencia las pruebas, ¿qué significa la carga de la prueba? Significa que si se libran, por ejemplo, informes, si se piden informes, instar a que el juez ordene por medio de oficios que se traigan esos informes. ¿Y qué significa? Presentar urgimientos. Si transcurre el plazo y el juez no emite los oficios, urgir su señoría, emita los oficios. Urgir a su señoría que emita los oficios. Si todavía no se fijan las fechas para que vengan a testificar mis testigos, debo urgirle y manifestarle a su señoría que fije la fecha de las audiencias. Una vez que se fijan las fechas, notificar, instar, irme junto al ujier notificador, hacer el pago correspondiente, que se realice la notificación. Si no vino mi testigo y justificó por qué no vino, solicitar nueva fecha y volver a notificar. ¿Por qué? Porque dentro del plazo probatorio se deben diligenciar todas las pruebas. Las partes deben demostrar interés en el diligenciamiento de las pruebas, porque si yo, actor, o yo, demandado, que tengo la carga de la prueba, que tengo la carga de mi prueba,
yo no podría, una vez que concluya el periodo probatorio, solicitarle a su señoría un plazo extraordinario o que se prorrogue el plazo para poder diligenciar las pruebas que no pude diligenciar durante los 40 días hábiles del periodo probatorio. ¿Por qué su señoría no me va a otorgar un plazo extra? Porque yo durante los 40 días no demostré interés en diligenciar las pruebas. Ahora, si yo durante los 40 días del periodo probatorio demostré interés en que se puedan diligenciar pruebas y por motivos de fuerza mayor que escapan a mí no se pudieron diligenciar, entonces yo tendría la posibilidad de poder solicitarle a su señoría que se prorrogue el plazo a los efectos de que yo pueda diligenciar esas pruebas que por fuerza mayor y no a causa de mi negligencia no se pudieron resolver. Entonces, es importante de que ya sea cuando ustedes litiguen, estén por la parte actora o estén por la parte demandada, siempre insten al diligenciamiento de sus pruebas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a respaldar el derecho que ustedes, o mejor dicho, los hechos que ustedes sustentaron en el marco del proceso. Caso contrario, no van a poder respaldar después en sus alegatos, no van a poder fundamentar sus alegatos en base a pruebas. ¿Por qué? Porque no van a tener el diligenciamiento de las mismas. Entonces, por hoy llegamos hasta acá, chicos, porque hoy tenemos solamente 1 hora, ¿verdad? Lastimosamente. Bueno, Sí, profe. ¿alguna